Y abrimos el capítulo político aquí en Turno Mañana para entrevistar a Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que gentilmente se acercó a los estudios de C5N. Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Bien? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo la campaña, las horas previas, el sprint final a lo que será una PASO aparentemente reñida? Mirá, de la misma manera en que venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un equipo muy grande con el cual recorremos la ciudad hace mucho tiempo y haciendo propuestas y recabando cómo viven los porteños en distintos lugares de la ciudad, porque tienen muchas diferencias, y haciendo propuestas. Y la encaramos de esta manera todo el tiempo. Pensando en esas diferencias y en esas desigualdades que están muy marcadas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pensás si llegás a ser elegido como jefe de gobierno hacer con esas diferencias? ¿Se busca o se buscará achicar esas diferencias entre el norte y el sur, por ejemplo? Bueno, cuando vos mirás los barrios del sur y los barrios del norte de la ciudad, tienen diferencias, como vos decís, muy marcadas. Si querés, para resumirlos, llega a haber hasta 7 años de esperanza de vida de diferencia. Pero lo ves en la tasa de delitos, lo ves en el rendimiento escolar, en el acceso a la salud, en el transporte, en un montón de cosas. Y me parece que nosotros tenemos que, al método que tiene la ciudad para resolver grandes cosas, lo tenemos que llevar a otros, lo tenemos que potenciar y llevar a otros lugares. Y eso tiene que ver básicamente con la educación, con la salud, con la seguridad. La inseguridad no se vive igual en Mataderos, en Pompeya, en Lugano, en Soldati, que en Palermo. Martín, Belgrano. La gente quiere saber cuál es el plan de cada candidato, porque a veces estamos muy inmersos en las discusiones internas, en las roscas, en las peleas. ¿Tu plan cuál es en relación a esa seguridad que estás marcando, esa inseguridad? ¿Qué harías? Mira, primero, hoy faltan 1.800 policías que están custodiando presos. Están en comisarías que están abarrotadas, están excedidas en la cantidad de gente que pueden tener detenida. Esos 1.800 policías hay que destinarlos al sur, ¿sí? Porque es donde más hace falta. En segundo lugar, hoy cuando a vos te roban, ¿sí? Nosotros en el 2015 propusimos el sistema único de denuncia y el mapa del delito, pero el mapa del delito está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque si vos salís y te roban el celular, o te roban la mochila, o le roban la campera a tu hijo o a tu hija cuando va a la escuela, no haces la denuncia. Vos haces la denuncia si necesitas reponer algo. Te robaron la rueda del auto, necesitas el seguro, necesitas reponer el DNI. Y hoy podés denunciar, yo lo había propuesto con una app en 2015, pero hoy podés denunciar directamente por WhatsApp georreferenciando, y eso crea mapas del calor y destinás recursos de otra manera. Pero lo más importante es que la seguridad, te doy un elemento adicional, nosotros tenemos que tener más senderos seguros, que incrementarlos en 50% y llevarlos, por ejemplo, a centros de jubilados. Hoy están en algunas escuelas, hay que llevarlo a otras escuelas y en centros de jubilados. Pero lo más importante de la inseguridad es que no es que solamente lo resolvés con más policías o más cámaras, es cómo trabaja el Estado en el entorno. Vos vas a Constitución y si ahí no incentivaste la inversión privada, si ahí no hay un desembarco del Estado más visible, si no llevas empresas al sur, si no llevas centros culturales, si no llevas centros deportivos, si no te potencias en los clubes barriales, es decir, si vos no modificás cómo se vive, no se modifica la inseguridad. Entonces es como cada decisión que vas a tomar, por ejemplo, cuando vos vas a poner una luminaria nueva, ilumina lo mismo en un lugar que en otro lugar, pero uno contribuye más a la inseguridad. Cuando vas a desembarcar con un centro de primera infancia, una cosa brinda el mismo servicio en un barrio que en otro, pero modifica el entorno en un barrio mucho más que en el otro. Entonces, básicamente es que todas las decisiones estén atravesadas por lograr un nivel de seguridad similar en todos los lados de la ciudad. Y para eso es el despliegue de la inversión pública, el incentivo a la inversión privada de manera muy intensa. Te doy un ejemplo muy chiquito. El otro día, en Pompeya, a lo largo de la avenida Sáenz, estaban contentos porque había desembarcado un Mostaza. ¿Cuál es la diferencia? Que el Mostaza arranca a las 8 de la mañana y termina a las 11 de la noche o a las 12 los viernes o los sábados. Es decir, que te modifica mucho cómo se vive. Sí. Y eso es como tenés que abordar la inseguridad, particularmente en el desarrollo del sur. Quiero seguir preguntándote qué es el proyecto que tenés en relación a la educación, a las viviendas, al problema habitacional importante que tiene hoy un trabajador y una persona de clase media para poder costear un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también te quiero preguntar por algunas consideraciones que se hicieron en los últimos... Te diré que en las últimas horas, y quiero que escuches a Patricia Bullrich, porque vos además sos un erudito en la materia de economía, y Patricia Bullrich, sorpresivamente, ayer dijo esto. El mundo necesita... Porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. No, claro, porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio o es Pero una es que es broma? verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar
a la gente... Es muy bueno. ¿Qué banco ¿Y qué vas a mostrar la guita que hay? Vas a mostrar... No están las reservas ahí. No están, no hay más. Okay. Hay reservas negativas. ¿Qué va a estar un cofre vacío? ¿Qué opinión le merece una consideración como esta que parece casi graciosa, pero termina siendo grotesca? Bueno, en primer lugar, lo único que es físico, salvo algunos dólares que se necesitan después en físico para llevar a los bancos cuando alguien retira, es el oro. Después son asientos contables, no es que están en una bóveda en el Banco Central. ¿Pero esto es una ignorancia de Patricia Bullrich? No sé, yo creo que a veces hay mucho golpe de efecto, porque además la contabilidad del Banco Central es muy transparente, todos los días se publican. Yo creo que tiene que ver con que muchas veces una autocrítica que hace el gobierno de Macri es que no contó las cosas como eran. Yo creo que el problema es un problema de diagnóstico, de qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Igual que ahora veo muchas veces un problema de diagnóstico. Yo no comparto, lo he dicho siempre, lo de semidinamitar o de entrar a hacer cirugía mayor. Siempre te hablan de hacer cirugía mayor los que quieren ser los cirujanos, no el paciente. Y yo creo que el problema en la Argentina no es económico, es político. No es que hay un saber oculto que los economistas argentinos no conocemos. Yo estudié acá y en el exterior, enseñé acá y en el exterior. Usamos los mismos libros. No es que hay algo que no nos fue develado. Hay un problema de cómo se desordena el Estado porque la política no pone las prioridades correctas. Cuando se desordena el Estado y vos decís mucho que sí, no sabes decir que no en los lugares donde tenés que decir que no, después tenés problemas de inflación, tenés problemas de atraso cambiario, tenés problemas de pérdida de reservas, pero eso no es una propuesta, eso me parece que es un contraste es una manera de decir lo que hizo Macri no lo voy a hacer yo, voy a contar la realidad. Pero si vas al Banco Central a mostrar con una cámara qué es lo que hay, no es muy distinto de lo que se ve cotidianamente en la cifra de las reservas negativas que tenemos. Lo suma Marco Cittadini y nuestros compañeros que también quieren preguntarte. ¿Cómo estás, Martín? Volviendo un poco al proyecto de ciudad, vos representás una continuidad y un cambio. Digo, entiendo que te planteás de esa manera y a pesar de que no lo he hecho explícitamente, estás mucho más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de otro sector de Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece, digo, que hay que modificar de la gestión de Larreta? Sobre todo pensando, por ejemplo, que Leandro Santoro, cuando hace una crítica a ustedes dos, digo, es la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, habla, por ejemplo, de que tu bloque o el bloque que se referencia en vos, ha acompañado los proyectos inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que privilegian más justamente los negocios inmobiliarios que espacios verdes o viviendas para la gente. Primero, yo dije explícitamente, no, ni siquiera implícitamente, yo me siento más cómodo y trabajo con Horacio. ¿Sí? Después, Juntos por el Cambio elegirá en las PASO quién es su candidato. Ahí el que no es tan explícito es él. Digo, la bueno, otros que dirán, me da lo mismo. De cualquier modo, hay muchas señales. Yo prefiero una sociedad que dialoga. Al día siguiente, cuando vos ganás, lo más importante es recordar que el otro tiene... Cuando nosotros votamos, decidimos quién transitoriamente es oficialismo y quién oposición. Nos asignan roles. Pero el otro tiene una mirada sobre la realidad que es distinta a la tuya y existe. Entonces no es una tiranía de la mayoría. Me parece que así no llegamos nunca a ningún lugar. Y yo creo que el gran shock de la Argentina es lograr ciertos acuerdos a nivel macro que ordenen el Estado a través del tiempo y que eso hace que no tengas que entrar con una motosierra, como dicen algunos. Entonces yo prefiero esa aproximación y la capacidad de gestionar. Y creo que ahí tenés una fórmula que sabe gestionar. Con respecto a qué nos diferencia, la Ciudad de Buenos Aires instaló un método de gestión, sabe planificar, sabe ejecutar, sabe controlar. A mí me parece que ese método hay que llevarlo a otras áreas. De la transformación urbanística hay que ir a la transformación de la vida comunitaria. Es raro que vos digas, yo puedo hacer una mega estación de tren, pero me falta aparatología de primer nivel en los hospitales, o que no todas las escuelas estén en buenas condiciones a la hora de impartir conocimientos, o que reasignaste turnos y reequilibraste la necesidad de vacantes, pero la verdad que vos muchas veces vas al sur y tenés una vacante a la noche para tu hijo. Entonces vos decís, che, yo vivo en Lugano y el turno que le dan a mi hijo es a la noche y tiene que caminar 15 cuadras y volver. No es lo mismo. Me parece que a este método se le puede poner otra sensibilidad y llevarlo a los lugares donde realmente hace falta. Salud, educación, seguridad. Y todas esas cosas, si las haces bien, son las que van a determinar, igual que el desarrollo urbano.
Nosotros, por ejemplo, no votamos, nuestro bloque no votó ni en la primera ni en la segunda lectura el Código Urbanístico. Y hay Pero sí han votado proyectos. Hemos votado algunos proyectos que algunos me Costa Salguero, por ejemplo. Sí, algunos me siguen pareciendo bien, otros no, pero algunos me siguen pareciendo bien. Pero hay 104 proyectos que están parados porque nosotros no los acompañamos, que están parados. Entonces alguien se fija en el pequeño número que se votó. Y algunos, ¿qué quiere decir que cuando vos haces un convenio? Tiene dos cosas. Una, está conforme a la fisonomía del lugar, y lo segundo es, hay una contraprestación. A mí me parece que la contraprestación no puede ser dineraria. Yo puedo decirle a alguien, mira, te voy a hacer un convenio para que hagas un específico, para que hagas un desarrollo en el sur donde hace falta más vivienda, más capacidad de alquiler. Si además, con ese convenio, vos le das espacio a determinados grupos socioeconómicos dentro de lo que desarrollás y además me modificás el entorno, me invertís en una plaza, me haces una cancha de fútbol. Yo creo que esas cosas son válidas y que es un instrumento válido. Me parece Ahora que lo que pasa Martín. en la ciudad de Buenos Aires es que además se sigue construyendo siempre en los mismos lugares. Y por eso es que nosotros, y cambia la fisonomía de los barrios, cambia la identidad de los barrios, y por eso es que nosotros no votamos el código. Porque el código era la oportunidad de direccionar, de dar una política pública para mostrar hacia dónde querés llevar el desarrollo. Ahora tengo una pregunta. Votando en algunos casos positivamente la asignación de terrenos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no atenta contra la capacidad de generar viviendas para todo un sector que hoy no puede adquirirlas o no puede alquilar? No, yo no lo veo igual. Primero, yo creo que cada lugar en donde podés desarrollar un espacio verde lo tenés que desarrollar. Por eso yo prefiero, y lo digo, que el Sarmiento vaya en trinchera, porque arriba podés hacer espacio verde y además porque te ganás un subte de Liniers a 11, ¿sí? Que hace rato está reclamado. Yo creo que la ciudad, vamos a Costa Salguero. Costa Salguero hoy está parado en la justicia, ¿sí? Pero la verdad, Costa Salguero, yo fui al Nacional Buenos Aires. Me acuerdo cuando iba al campo de deporte de colegio no había nada. Y la verdad que hoy vas a Puerto Madero, sí, bueno, en Puerto Madero, que es otro modelo que no tiene nada que ver con Costa Salguero, porque ahí va a haber entre 66 y 70% de espacio verde. Pero la verdad que vos también salís al espacio verde cuando hay un lugar donde te podés sentar, donde hay un baño, a veces donde podés comer. Puerto Madero, vos lo ves el fin de semana y está lleno de gente que va a disfrutar eso. Y antes no existía. No existía. Entonces, a mí me parece que a veces tenemos que dar una discusión un poquito más profunda y no sobre consignas. Yo creo que toda la costa debería tener una visión unificada, que a veces yo critico del gobierno de la ciudad, que lo sectorizó. Acá hace una cosa, acá otra, y a través del tiempo vos tenés que darte la responsabilidad de planificar toda la vera del río de manera integral. Pero lo que sí tiene que hacer la ciudad es que la venta de terrenos no tiene que ser un motivo o una causa de conseguir más recursos para la ciudad. Es decir, para mí está mal vender terrenos porque vos querés recaudar. En esta ciudad hay 200 kilómetros cuadrados, no va a haber más ni va a haber menos. Lo importante es que cuando vos tomás decisiones sobre terrenos públicos sea en función de un reordenamiento urbanístico. Te doy un ejemplo. Cuando vos vas a los barrios donde hay más niveles de violencia, ves muchos terrenos baldíos, abandonados, casas tomadas, fábricas que desaparecieron, galpones, muros. A mí me parece que una ciudad debería decir, mirá, si esto está abandonado, yo puedo, por ejemplo, acelerar el ABL, si es un riesgo para la ciudad, y después tomarlo o comprarlo, y ahí intervenir. Esas son las cosas con las cuales vos modificás cómo es el entorno. Cuando vos te vas por Holmberg, que es la traza de la ex autopista 3, ves lo que se modificó. Ves que había casas tomadas, se construyeron edificios, se mudó la gente. En algunos lugares eso se transformó en una plaza, en otros lugares ese edificio desapareció y hay un proyecto para hacer. Y vos ves cómo toda esa traza se cambió la manera en que se vive. Hay actividad comercial, hay escuelas, hay gente que vive. Dejaste de tener zonas riesgosas. Ese mismo modelo tenés que llevar al sur. En el sur, ¿qué hiciste? Es un movimiento que generó una expansión de toda esa zona y una vitalización también. Esa es la parte importante cuando vos llevas inversión a un lugar que querés desarrollar, es que tiene que modificar la manera en que se vive. Vos te vas al sur y se hizo un parque de diversiones tipo Disney. Después, en la época de Macri, lo trataron de revitalizar el parque, no funcionó. Imagínate el gastadero de plata que es hacer un parque de diversiones de esa escala y otro. Después hiciste un autódromo, después hiciste un estadio, después hiciste unos Juegos Olímpicos. Nada es para el que está ahí. Vos vas hoy a la Villa Olímpica, no se puede usar porque no hay medio de transporte. Entonces todo estuvo pensado para que alguien vaya, disfrute y vuelva. Es decir, hiciste un estadio, juega la Copa Davis. Al estilo Qatar, te diría, ¿no? Para hacer un paralelismo de algo que ese es el error. Fantasía. No es que invertiste realidad. En el sur, no es que no invertiste a través de muchos tiempos, porque estoy hablando desde la dictadura para acá,
en cosas que no modifican cómo se vive. Te quiero preguntar, Estefanía Pozo, que también se suma a Turno Mañana. Hablaste recién, Martín, sobre el tema habitacional y te diría que es una de las preocupaciones más grandes de todas las personas que no son dueñas, que son muchas. ¿Estarías de acuerdo con regular el precio de los alquileres? Porque lo que está pasando ahora es que la mayor parte de los avisos están directamente en dólares y ni hablar del resto de las condiciones para alquilar, pero particularmente, ¿qué pasa con los precios y la posibilidad de ponerle un tope a esos precios? Mira, en parte ese es el problema de otra manera, pero es el problema que ha generado la ley de alquileres en el contexto macroeconómico argentino. Es la intervención en el mecanismo de actualización y ciertas condiciones contractuales que hacen que se retraiga la oferta. Entonces no me parece que sea una buena solución. Sí creo lo siguiente, sí creo que la Ciudad de Buenos Aires, cuando incentiva la construcción en las zonas que son menos densamente pobladas, o en la intervención de barrios que hoy tienen un metro cuadrado muy devaluado, tienen mucha infraestructura invertida. Te doy un ejemplo, el microcentro, que nosotros queremos hacer un barrio joven y tecnológico y con viviendas para determinados grupos, sobre todo los que van a las facultades y universidades cerca. La intervención en Constitución, que es otra vez el metro cuadrado más barato de la Ciudad de Buenos Aires, y que si vos te vas a La Habana o a Montevideo ves lo que se hizo en las ciudades viejas para remozarlas y para ponerlas en valor. Pero también cuando decís voy a llevar desarrollo al sur, a Lugano está la UTN, hay 15.000 estudiantes en la UTN, no tienen lugar donde vivir si quisieran vivir cerca de la ciudad y pierden tiempo trasladándose. Yo lo que creo es que tenés que incentivar inversión en viviendas que además tenga como condición que algunos pisos, algunos departamentos, algunas unidades son para alquiler y a un nivel de alquiler otra vez subsidiado. Como ocurre en otras ciudades, eso ocurre en Berlín, eso ocurre en Londres. ¿Y eso cómo lo lográs? O sea, ¿es un subsidio de la ciudad de Buenos Aires? Vos lo que exigís es que haya uso o ocupación de esos edificios que sea de uso mixto. Vos decís, mira, todos estos, parte los podés vender, los podés alquilar. Hay una parte que es orientada específicamente a política pública para determinados sectores. ¿Y cómo bueno, en eso coinciden con Santoro, porque Santoro tiene un plan similar. No sé cómo es el plan de él, pero yo lo he visto en distintas ciudades, otra vez, en Berlín, en Londres yo he vivido, es así. La propia Nueva York, después se fue transformando por la hiperdemanda, pero hay muchas partes de Nueva York que son edificios que eran edificios no municipales, pero que tenían algunos departamentos, tienen una capacidad, unas condiciones de acceso que son distintas del resto. Y a mí me parece que esa es la manera de incentivar. Yo te permito un convenio para densificar y desarrollar una zona que necesita seguridad, inversión pública y privada, pero cuando te permito hacer ese convenio, a cambio te exijo ciertas condiciones y de hecho hasta tenés un banco que puede resolver parte del que quiere ingresar o hasta el desarrollo de determinados proyectos. Martín, hemos escuchado hablar de economía en este último tiempo, de propuestas económicas a rolete. Te quiero preguntar cuál es la realidad de todo eso, pero quiero que escuches a Juan Grabois, que ayer estuvo en Minuto 1 y planteó una propuesta económica. Quiero saber qué te parece. Creo que el peso hay que reemplazarlo como moneda por una moneda fundamentalmente atada al real de Brasil, la moneda sur, una moneda que tenga una perspectiva de integración latinoamericana. Y si queremos tomar algunos de los temas que plantean los ortodoxos, como la reducción del déficit fiscal, está muy bien, pero hay que hacerla de una manera absolutamente distinta. No ajustando el gasto social como nos exige el Fondo Monetario Internacional, no aumentando las tarifas, sino cobrando un impuesto permanente a las grandes fortunas, sacándole el 4.5% del presupuesto que tienen como promoción industrial los grandes empresarios y, por ejemplo, eliminando el privilegio que tiene la mafia judicial de no pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué te parece? La propuesta, yo estoy en contra de perder la moneda. Yo creo que para asociarte a otra moneda tenés que hacer muy bien las cosas. Si haces muy bien las cosas y creas esas condiciones, tu moneda va a valer. Y me parece que es una pérdida de soberanía. Tengo a veces esa misma discusión porque el que piensa parecido a eso con lo del real es Martín Tetazzi, lo ha dicho. Yo pienso distinto. Creo que es muy importante tener moneda, que cuando perdés la moneda perdés un instrumento de política económica muy significativo. Con respecto a... ¿Y es posible? ¿Qué cosa? ¿Hacer lo que propone Grabois? Lleva mucho tiempo. Es hacer converger las políticas públicas, pero después perdés tu capacidad. No, dejás de tener Banco Central, dependés de la moneda de otro, esa es la verdad. Entonces, depende mucho de la macroeconomía del otro lugar, depende mucho de la complementariedad, depende de muchas cosas. Yo siempre prefiero tener nuestra moneda y trabajar para tener nuestra moneda. Con respecto a los privilegios, no tengo ninguna duda. Yo presenté todo un paquete de antiprivilegios. Hay privilegios esparcidos por todos lados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que hay un privilegio?
cuando vos, por estar relativamente cerca del Estado, por ser una empresa grande, por ser un espacio político, por tener incidencia dentro del Estado, por lo que sea, vos te podés llevar algo que los demás no, corporaciones. Y la verdad que hay que eliminarlos todos. Con lo de los jueces, yo estoy de acuerdo. Hay un montón de lugares donde no se paga impuesto a las ganancias, no solo jueces, hay bancos públicos. Y tienen que pagar. Las jubilaciones de privilegio también, presenté un proyecto para derogarlas. Se puede hacer sin afectar derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir? Suponete que vos tenés una jubilación de privilegio hoy, aportaste 20 años, yo te digo, los próximos 10 los aportás como todos nosotros, a la 24 o 41, al régimen general. Y después te jubilás 2/3 o 1/3. Pero el que entra hoy ya va a tener el sistema general. Entonces hay que eliminar todas esas cosas. Y yo lo que estoy de acuerdo es que el ajuste... El gran shock en la Argentina es el cambio de rumbo colectivo. Entonces nosotros tenemos que sentar reglas. No es que el primer día venís y cortás. ¿Qué quiere decir reglas? Por ejemplo, jubilaciones de privilegio te encausan el problema previsional. Las eliminás, pero ya sabés que es una regla para adelante que se cumple. En la eliminación de los subsidios. Las familias no tienen la culpa de que vos hayas atrasado las tarifas. ¿Qué culpa tiene? ¿El que está ahí de golpe le van a subir 400% las tarifas? No. Corregir las tarifas es subirlas más que la inflación durante un tiempo. ¿Lo querés hacer más rápido o más lento? Vos podés decir, mira, ya dejo como es la regla y lo hago en 4 años. De la misma manera que un lado te va a decir flexibilización laboral absoluta y otro te va a decir los derechos de los trabajadores son inalienables. En el medio hay un diálogo más profundo para tener con las multas. Las multas, en mi opinión, se tienen que eliminar, generan litigiosidad. En la Argentina hay un juicio cada 3 empleados por año, cada 30 empresas por año. Pero además son una rémora de los 90. Las multas vienen de la época, igual que las AFJP, en que le decías, en lugar de que el Estado se iba a ocupar de fiscalizar y controlar, vos decías, ocupate vos. Ocupate vos de que tu empleador te esté haciendo los aportes. Ocupate vos de ahorrar para vos. Entonces, cuando empezamos a discutir más en serio, esas cosas se pueden ordenar. Igual que las empresas públicas. Lo que no puede haber son empresas públicas que tengan déficit, es decir, que todos paguemos y que tengan condiciones laborales más beneficiosas que la del sector privado con la que compiten. Porque ahí no subsidio al ciudadano, al usuario, subsidio al que trabaja. Martín, te quiero hacer 2 preguntas más. Primero, ¿cómo te ves el 13 a la noche o el 14? Y si te vas a poner a disposición del partido donde formás parte en el caso de perder. Y la otra te la digo ahora. Bueno, primero... ¿Cómo te ves? Yo soy siempre muy respetuoso del ciudadano y del votante, así que hay que esperar. Nosotros durante mucho tiempo, en nuestro caso de hace 10 años trabajando en la ciudad, la conocemos, no solo vivimos acá, sino que la vivimos y hacemos propuestas. Y en la campaña, como ahora, intensificamos la conversación. Después, a partir de la vida hay que escuchar. Y tenemos que escuchar el día domingo, que es lo que nos dicen. Y ahí nos validan liderazgos transitorios. ¿Yo qué voy a hacer? Nosotros tenemos 161 propuestas en la ciudad. De política pública grande, ¿sí? Pero también de lo que llamamos microintervenciones. Lanzamos un mapa donde cada uno de los barrios de la ciudad tiene determinado, acá hay que corregir esto, este giro tiene que estar para otro lado, este muro hay que correrlo, este lugar hay que intervenirlo. Yo voy a pelear para que esas cosas se hagan. Cuando perdí en el 2015, perdimos después de una campaña muy intensa, habíamos hecho muchas propuestas. Peleamos para que haya un sistema único de denuncia, un mapa del delito, peleamos para que haya un polo educativo en Mataderos, para que los chicos en primer grado los empezaran a cepillar con flúor 2 veces por año para que no pierdan piezas dentales en primer grado definitivas, para que haya una historia clínica digital. Yo voy a pelear para eso, voy a pelear para que esta concepción de la ciudad, que otra vez tiene un método, vaya a resolver la ciudad que está pendiente. Cortito, ¿cómo ves a Independiente? Mucho peor que todo el resto de las cosas, sí. Entonces, sí, me duele. ¿Hablás con Grindetti sobre la actualidad de Independiente? No, hablé con Grindetti la última vez con el clásico con Racing cuando recién había asumido. No. La verdad que... Independiente está peor que el país. Sí. Está peor que lamentablemente el país. Sí. Además, yo tengo 52, yo me acuerdo mucho de momentos de Independiente con mucha gloria. Me da mucho dolor que me saca ganas de ir a la cancha. Y mi hijo que nació el año que estábamos en el descenso, me cuesta mucho. Él va con los amigos y me dice, no quiero ser Independiente.
Tremendo. Pero te tendría que preguntar a vos cómo ves Independiente. Yo lo veo muy mal, Sí. muy mal. Con Sí. mucha preocupación como otros clubes del fútbol argentino. Pero porque no es solamente un tema, es un tema donde la degradación afecta a las dos cosas simultáneamente y se retroalimentan en el fútbol. La degradación institucional afecta al rendimiento deportivo y el rendimiento deportivo sigue degradando lo institucional. Y esa eclosión se ve en Independiente, se ve en Vélez, entre otros equipos. Martín, Sí, gracias bueno, por haber tenemos venido. Vélez, Huracán, Independiente, mirá dónde están. Sí, sí, equipos que son grandes. Gracias, Muchas gracias por haber gracias venido a a Turno vos. Mañana. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, estuvimos charlando con el precandidato.